Bienvenidos y bienvenidas a Clínicamente Hablando el podcast. Qué emoción estar una vez más aquí con ustedes y con la doctora Tainari Dávila. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y de igual forma un saludo a la doctora Ruiz que siempre me acompaña. ¿Cómo estás? Bien, qué alegría verte y estar aquí E- contigo. igualmente con un tema hoy muy importante del cual llevamos mucho tiempo queriendo hablar, así que nos ha llegado el momento del episodio de Clínicamente Hablando sobre el trauma psicológico. Sobre el trauma psicológico. Oye, y este tema podríamos hacer muchísimos episodios de Clínicamente Hablando porque es un tema complicado, es un tema amplio que puede dividirse. Pero a la misma vez, pienso que es un tema súper relevante en estos tiempos donde estamos en constante interacción con las redes sociales. Y hablando de redes sociales, Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Clínicamente Hablando en Instagram o en Facebook, doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y, o doctora Tainari Dávila. Importante también que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que estén pendientes a todo nuestro contenido, clínicamente hablando. Clínicamente Hablando. Y como hay cosas que no cambian, pues yo sigo dejándote a ti decir las redes sociales. Se le olvida, ustedes pueden creer que se le olvida las redes sociales. Con todo el tiempo de consumo que tienes en Instagram. Eso fue un episodio previo. Oye, sí, 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 pero no tengo mucho. Pues por eso es que no te la sabes, porque no tienes mucho tiempo de consumo. Necesitas más tiempo de consumo en las redes sociales. Sí, sí, sí. Y hablando de redes sociales, estuvimos hace un tiempo expuestas a un evento muy violento que tuvo que ver con lo que venimos experimentando en Estados Unidos sobre los tiroteos masivos. Así que por ahí un poco vimos la importancia de hablar del trauma y sobre todo que también pienso que la palabra trauma es una palabra que se utiliza en nuestro vocabulario diario. Yo diría que se malutiliza. Como muchas otras palabras, porque nos puede pasar también si hablamos bipolar, tengo depresión y en realidad no lo es. Pues lo mismo ocurre con el trauma. Y por eso al principio vieron que hicimos el énfasis en trauma psicológico, porque igual en medicina se utiliza el que la persona tiene un trauma en la cabeza o tiene un trauma en el brazo. Y no es de ese tipo de trauma que vamos a hablar del trauma psicológico. Sí, y yo escucho y cada vez más a los jóvenes como, ay, tengo un trauma o estoy traumatizada o esto me traumatizó. Se escucha muchísimo y yo le estaba comentando a la doctora Tainari Dávila que es importante un poco educar sobre este tema porque ciertamente las personas que han pasado por algún evento, experiencia de vida que tiene un potencial de verdad ser traumático, pudiéramos estar hablando de una de las reacciones o de las experiencias de vida más difíciles que puede tener un ser humano y a la misma vez también de una de las situaciones más difíciles para trabajar clínicamente hablando. De acuerdo, de acuerdo. Pero entonces, tratando de educar a todos nuestros oyentes sobre lo que es el trauma, ¿cómo piensas que podemos definir la palabra trauma psicológico? Bueno, yo lo voy a decir en mis propias palabras. Yo te ayudo. Ok. Para mí, el trauma es toda aquella experiencia o evento de vida que podemos interpretar como amenazante. Algo que amenace mi seguridad, algo que amenace mi integridad, mi vida. Y no solamente la mía, sino también quizás de alguna persona que yo ame mucho. eh, Podría ser una experiencia potencialmente traumática. Es decir, me pasó esto y esto amenazó mi seguridad o me pasó esto y esto amenazó mi emoción o me causó muchísimo miedo o me causó demasiada angustia, pues eso podría ser para esa persona una experiencia con potencial traumático. Hablando del trauma psicológico versus el trauma físico. Trauma físico puede ser que nos demos un golpe en la cabeza, ¿verdad? Y los médicos hablan mucho de eso. Ujú. Pero en trauma psicológico, imagínense esa misma fractura, por ejemplo, de un hueso, que es un trauma físico. Imagínense que hay experiencias de vida que pueden también fracturar
o fragmentar, o no sé cómo decirlo de una manera, desmontar nuestra estructura mental psíquica, ¿verdad? Esa manera en la que nosotros sentimos y pensamos, esa experiencia fue tan fuerte que pudo haber hecho que eso como que cambie o se transforme. Es difícil de explicar en palabras sencillas. Es difícil de explicar, pero más difícil es tener que vivirlo. Definitivamente. Y hay unas experiencias que comúnmente podemos considerar que son traumáticas, pero no necesariamente tiene que ser traumática para todo el mundo. Esa parte es bien importante. Pero añadiéndole a la definición, según la Asociación Americana de Psicología, por sus siglas en inglés APA, el trauma es una respuesta emocional a un evento difícil, terrible, en el que se puede haber amenazado nuestra vida, nuestra integridad física, emocional, como puede ser un accidente, una violación, un desastre natural, etcétera. Sí, y qué bueno y quizás estamos dándole mayor atención a esta parte, porque el hecho de que usted haya pasado por una experiencia de vida muy difícil no necesariamente tiene que ser una razón para que a través del tiempo experimentemos alguna secuela o reacción asociada a ese evento. Y queremos ser bien, bien responsables con esto, porque no toda persona que haya tenido un accidente o no toda persona que haya tenido una experiencia de abuso sexual, físico, emocional, necesariamente tiene que ser una persona que desarrolle unos síntomas o unas reacciones asociadas, ¿verdad?, a ese trauma. Y es bien importante señalar que esos síntomas, que los vamos a mencionar los más comunes más adelante, pueden aparecer de forma muy rápida luego del evento, pero igual puede ser a largo plazo. Y hay veces que hay personas que no asocian los síntomas con el evento porque han pasado meses o incluso años, y sí puede estar asociado a ese evento traumático que vivió. Correcto. Y yo creo que nos ha pasado en la clínica. Sí. Recibimos personas que a lo mejor vivieron una experiencia terrible que uno mismo cuando le cuentan podría imaginar lo terrible que puede ser esa experiencia, y esa persona no necesariamente identifica en ese momento pues que eso le haya afectado o que le haya causado alguna reacción, más sin embargo, según va pasando el tiempo, podría ser que sí tenga alguna reacción o algún síntoma asociado a ese evento. Y viceversa, podría ser que no, o podría ser que la reacción sea inmediatamente después, como dice la doctora Dávila. Así que aquí hay un punto que es bien individual, es un punto que debemos siempre considerar. Lo que es amenazante y terrible para una persona no necesariamente es terrible o amenazante para otra persona. Uh-huh. Eso es como que de las cosas que quisiéramos que tengan presente. O pudo haber sido amenazante, pero la persona cuenta con unas destrezas de afrontamiento que lo ayudaron a enfrentar esa situación y a que no haya desarrollado una secuela de síntomas tan severos como para ser patológico. Oye, y yo creo que nosotros hemos visto gente extraordinaria que hace de limones limonada. De acuerdo. Hay gente que tiene una historia de vida Dificilísima. que sí, que a veces yo digo, si yo hubiese pasado por todo lo que ha pasado esta mujer o este hombre, yo no sé qué sería de mí. De acuerdo. Y son personas con unos recursos psicológicos increíbles, extraordinarios, de los cuales también a nosotras, ¿verdad? Tenemos que aprender también de eso y una fortaleza increíble. Por eso es que enfatizamos en que no necesariamente el haber pasado por ahí quiere decir que eso determina o eso tiene algo que ver en lo que usted puede seguir siendo o lo que usted puede ser. Y yo creo que un buen ejemplo es los veteranos. A veces suele ver, cuando se habla de trauma, se utiliza mucho de referente a las personas que han estado en guerra, pero no necesariamente vamos a verlo en todos los veteranos. Así que yo creo que es una forma bastante sencilla, porque el que no ha estado expuesto a esto desde las películas o desde otras puede conocer acerca del tema. Y yo creo que en la última, en los últimos años, en la psicología, hemos tenido mucha investigación con relación al trauma y a lo que se llama estrés postraumático o estrés agudo, ¿verdad? Y tiene que ver quizás con esa población, ¿verdad?, de veteranos, donde se ha invertido en tratar de conocer de qué se trata la experiencia traumática y las reacciones que las personas tienen ante ese evento o esa experiencia. Es que al momento de hacer investigación, esto quizás es importante decirlo, no es ético yo provocarle un trauma a una persona para ver
que sucede luego. Claro. Es diferente cuando tenemos una población que está expuesta a una experiencia traumática, evaluar y de ahí, pues, trazar los planes de tratamiento, las terapias basadas en evidencia científica y todo eso surge a raíz de una población que ya estuvo expuesta a ese trauma. Pero no sería ético uno provocarle ese trauma para ver qué sucede. Y si lo habláramos siguiendo con ese ejemplo en Arroyo Habichuela, estamos hablando de una población que ha pasado algún tiempo de su vida expuesta a una situación o un contexto o un lugar donde pudiera haber habido algún episodio violento, ¿verdad? O donde constantemente ese soldado o esa persona que está en un ambiente de guerra, pues siente miedo bien constantemente. Hay una amenaza a su seguridad, A su vida. a su vida. En este caso, una amenaza a veces real, pero podría ser también una amenaza imaginaria, Ujú. ¿verdad? De todas maneras, sigue siendo amenaza para esa persona. Claro. Y eso vale la pena que lo tengamos presente. Cosas que vemos más comúnmente en la clínica. ¿Cuáles son? Yo sé que ya mencionamos algunas, pero esos eventos de vida que posiblemente nos llegan más seguido, que podrían tener algún potencial de ser traumáticos. Yo creo que el primero que viene a mi mente son los accidentes de auto. O sea, con la frecuencia que ocurren los accidentes de auto en Puerto Rico, es común para mí ver personas con secuelas de trauma luego de un accidente de tránsito. Y me recuerda, para poner un ejemplo, hace poco atendí un caso que hablaba un poco de cómo luego de un accidente, pues esta persona decide o no se atreve a volver a guiar. Eso, ¿verdad? Podría ser por ahí un síntoma o una manera de evitar Sí. reexperimentar esa situación. Sí, yo creo que los accidentes es muy común, el abuso sexual. Es más común de lo que pensamos, porque los que crecimos en esta burbuja de una familia cálida, con amor, con seguridad, quizás no vemos que esto sucede, que esta otra realidad sí sucede. Entonces es algo que sí pasa y que pasa en Puerto Rico. Muchísimo. Y pasa el 70% de las veces de familiares y de gente cercana. Y yo creo que eso no es el tema, pero ya que lo trajimos, es importante porque muchas veces como madre o padre queremos proteger a nuestros hijos de los de afuera sin darnos cuenta que a lo mejor el agresor está dentro de mi casa. Así que esa parte sea bien importante porque en la medida en que sintamos que eso no nos va a pasar, pues no vamos a estar pendientes a que puede estar sucediendo. Y eso sí pasa. Sí pasa. Y es una de las razones, el abuso en todas sus formas, ¿verdad? Porque el abuso puede ser sexual, pero también puede ser físico y también puede ser un abuso psicológico o emocional. Uh-huh. Siendo el abuso físico y emocional de los más difíciles De superar. Uh-huh. Y por esa línea creo que también vemos mucho el acoso en la escuela, el Ajá. bullying, Ajá. de que deja muchas reacciones, secuelas en algunos niños. Y lo mencionamos porque quizás en nuestros tiempos, Tainari, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero toda la vida ha existido este tema de que en la escuela hay niños que se burlan de los otros, ¿verdad? Y a lo mejor podríamos recordar de nosotras también. Yo me acuerdo. Si en algún momento se han burlado, o si nosotras nos hemos burlado. Pero yo creo que hoy más que nunca se está hablando y tenemos un poquito más de exposición a este tema, ¿verdad? Del bullying también porque se han aprobado leyes al respecto, Claro. pero estamos viendo que los niños, igual que el abuso sexual, el acoso escolar, podría ser de las experiencias traumáticas que mayor reacción o síntoma pudiera tener en un largo plazo. Estoy de acuerdo. Así que ojo con eso también. Si Sí. su chico le dice o su niña que en la Sí. escuela le están diciendo malos nombres o simplemente usted ve alguna reacción que a lo mejor no quiera ir o no lo ve bien, sea bastante sensible con eso porque definitivamente puede ser una experiencia traumática. Por Igual otro lado, complicarse si, por ejemplo, quizás esto me está pasando en la escuela y yo espero ir donde mami o ir donde papi y que sean mi lugar seguro, mi experiencia que me defiendan, que hagan algo. Entonces, si eso no pasa, si se invalida, si no se le cree, le podemos estar añadiendo a eso pesado que ya llevan en la espalda. y eso aplica casi que a todas las experiencias de violencia o de abuso o de trauma.
Porque también me hace pensar en que de repente puede haber una mujer que haya sido agredida sexualmente y no se atreva a contarlo porque piensa que no va a tener el apoyo de su familia o del Estado o sí, o sea que ojo también con cómo nosotros podemos ubicarnos en lugares donde callemos a esa persona o no le permitamos a esa persona hablar o reaccionar ante un evento que lo veamos nosotros o no, para esa persona tiene un potencial traumático. De acuerdo. Entonces, violencia doméstica. Violencia doméstica. Ha sido mi mayor preparación en el tema de trauma, ha sido con víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica. Y yo creo que exposición a violencia en general. Donde haya violencia, nosotros se supone que se nos activen todas esas señales del miedo y de alguna forma u otra pues reaccionemos Claro. a ese evento. Claro. Las experiencias de abandono. Tenemos también jóvenes, incluso niños que han sido abandonados por las figuras principales y eso puede tener un potencial traumático en el largo plazo, sobre todo porque imagínense, la gente que se supone que más te quiera y te proteja, pues no ha estado ahí por las razones que sean, no queremos juzgar eso, pero sí nos llegan algunas personas con algunas situaciones asociadas al abandono. Incluso recientemente que hubo el incidente de Texas, se decía también que ese joven había sido abandonado por esas figuras principales. No lo sé, no lo conocemos. Podría ser una posible forma, ¿verdad? O algo que se considere para explicar un poco la reacción tan violenta que tuvo. Igualmente lo del acoso escolar. Yo pienso que es sumamente importante en casos como ese el conocer esa historia de vida de esa persona, porque eso también nos puede ayudar para prevenir otros posibles ataques. Algo estaba pasando por la cabeza de él que lo hizo cometer una cosa como esa. Entonces, si no lo conocemos, pues no vamos a quizás poder identificar qué tienen en común todos los que han hecho el mismo acto. Y creo que esa parte es sumamente importante. El que quizás pues nosotras no lo sabemos y no lo tenemos que saber porque no estamos en el caso, pero las personas que están investigando, yo pienso que eso es parte crucial de esa investigación para prevenir en el futuro. Y también ese es el tema y la intención de nosotros con este podcast, ¿verdad? La prevención primaria. Yo pienso que ese evento y todos los demás que han sucedido recientemente en Estados Unidos se han podido prevenir y se han podido prevenir, entre otras cosas, además de lo que, ¿verdad? De que estamos de acuerdo en las políticas públicas sobre el acceso a las armas, se han podido prevenir desde esto que estamos hablando ahora, desde comprender y acercarnos a la gente, incluso desde que es niño o niña, para comprender que han sido quizás abandonados, que han sido maltratados o que han sido violentados a lo largo de su historia de vida. Completamente de acuerdo. Porque si eso se trabaja a tiempo, no hay por qué acumular el dolor, la angustia, el coraje, la frustración a tal punto que ciegue nuestro juicio y lleve a la gente a hacer cosas como esas tan terribles y tristes. Así que ahí tenemos un tema, ¿verdad? Para prevención primaria que es súper amplio y que podamos también abordar. ¿Cómo nosotros sabemos si una experiencia de vida amenazante pudiera afectarnos? Síntomas, secuelas, ¿qué podríamos o qué hemos visto en la clínica? ¿Qué es lo más común? Reacciones físicas, por ejemplo, de dolor de cabeza, dolor de estómago, rigidez muscular. He visto personas que, por ejemplo, se les cae el cabello. Uh-huh. El dolor de pecho también es muy común. Sí. Y uno va al cardiólogo y el cardiólogo dice, no, está todo bien, y uno, pero ¿qué estará pasando? Y quizás por ahí hay alguna explicación. ¿Qué eventos hemos vivido que de alguna forma u otra nos aprietan el pecho? Uh-huh. Uh-huh. Puede ser también que tengamos síntomas o reacciones emocionales o psicológicas. Claro, como la ansiedad, la tristeza, el estrés, la irritabilidad. Sí. Y estas son las personas que dicen, no, si a mí eso ya no me importa o ya eso yo lo superé, pero de repente usted les ve que
de alguna forma u otra, pues sienten coraje hacia ciertas cosas o coraje también generalizado. Siguen sintiendo tristeza al hablar, por ejemplo, de temas asociados. Así que por ahí también en la parte emocional podemos tener información sobre cómo esa experiencia nos pudo haber afectado. Ujú. Esa es una invitación que le hacemos a que piensen ustedes cómo lo que hemos vivido puede todavía por ahí andar con nosotros. De acuerdo. ¿Qué otros síntomas y reacciones podemos ver? También síntomas conductuales, como es el aislamiento, el pesimismo, el recurrir a conductas como no comer o comer, tener hábitos alimentarios que no son los mejores, el uso de alcohol y drogas. Y con lo de las conductas, es súper importante señalar que suele ocurrir más en los niños, que si tienen alguna experiencia, ¿verdad? Que interpreten como amenazante o que les cause miedo, que tengan un potencial traumático, los niños tienden a tener algún cambio en sus comportamientos, bastante marcado, por lo menos en mi experiencia. Estoy de acuerdo. Y cambia el desempeño académico. Sí. Y pienso que por ahí va una de las primordiales señales que nos dejan saber que algo no está bien, es el desempeño académico. Nos contactan a veces los padres diciéndonos, yo no sé qué le pasa a mi nene, pero ya no quiere, qué No sé se yo, concentra. no se concentra, ha bajado un montón las notas, Ujú. o de repente se le dan unas rabietas de momento. O no está respetando a la maestra, alguien que era muy respetuoso. Todo eso son señales importantes. Si usted ve eso en sus hijos o en sus niños, pregúntese qué pudiera estar pasando en la vida de ese niño o de ese joven que hace que cambie la forma en que se comporta. Y nosotros estamos hablando de reacciones que son más o menos generales, pero en el caso del trauma podría ir a unos comportamientos mucho más específicos, ¿verdad? Como por ejemplo, un niño, qué sé yo, que de repente tiene alguna exposición a una experiencia de abuso sexual, podría hacer algún cambio en su comportamiento sexual. Ujú. Un niño que es víctima secundaria de violencia doméstica podría estar teniendo algún tipo de cambio en su comportamiento que repita de alguna forma esa violencia que hay en su hogar. Estos son los dibujos, por ejemplo, que hacen los niños y uno se sorprende de dónde sacan esa idea, pues a lo mejor de algo que han vivido y no lo sabemos, no lo expresan de manera verbal. Eso en los niños y también un poco en los adolescentes. Así que ahí también hay información que podríamos estar viendo. También vemos secuelas o reacciones asociadas a que volvemos como a tener muchos recuerdos o a no tener ningún recuerdo de esa experiencia traumática. Algunas personas sueñan con los eventos, Los flashbacks. los famosos flashbacks. Yo no sé cómo se traduce eso en el español. Escenas retrospectivas, dice aquí. Ah, no, esa palabra es demasiado complicada para nuestro... Yo creo que es mejor flashback. Sí, sí, sí. Pero es más bien como que le viene a uno a la mente esos recuerdos. Y ese recuerdo te hace revivir ese evento traumático. O sea, ese momento en el que, por ejemplo, hablando de los accidentes de tránsito, y tú estás en un accidente de tránsito y vas frenando, pero en realidad ni siquiera eres el que está guiando. Entonces quizás ese es el flashback que te lleva a ese momento en el que frenaste y tuviste un accidente de tránsito. Sí. Y piensen ustedes, cuando uno sueña, cuán real se siente ese sueño. Terrible, eso es terrible. A mí no me gusta soñar. ¿Y sueñas a menudo? No, bueno, que yo recuerde, ¿verdad? Porque a veces dicen que uno no se acuerde. No suelo soñar a menudo, pero no me gusta soñar. Y pesadilla muchísimo menos. A través de los sueños hay un procesamiento emocional por ahí, pero es un tema más complejo. Súper más complejo. Lo que sí iba a decir es que de la misma manera en que se siente real ese sueño, puede ser que hayan personas que ante ciertos estímulos o ciertas cosas como que vuelvan otra vez a ese momento o a ese lugar o a ese olor o a ese sonido
que activa toda nuestra respuesta de miedo, porque en aquel momento donde yo estuve en peligro, yo vi o yo escuché o yo olí o yo sentí esto. Lo que estás diciendo es súper importante porque la información entra a nosotros a través de nuestros 5 sentidos. Entonces, a lo mejor yo no lo estoy viendo, pero escuché que un globo explotó en un cumpleaños y yo fui una víctima inocente de una balacera y eso fue el trigger que hizo que yo retrocediera a ese momento, y quizás las personas alrededor no lo pueden entender, no pueden entender ese grito, esas lágrimas, ese salir de la situación, pero es que en realidad no es el estrés que está provocando la situación, es el recuerdo del primer evento. Y está brutal, porque yo no sé si ustedes han visto la película de Inside Out, pero esas bolitas que tienen los muñequitos que son como las memorias, básicamente es más o menos la historia de esa película, ¿verdad? Cuando uno ve algo, uno graba a través de su vista un recuerdo. Y si eso que está viendo es bonito, es grato, pues mejor todavía. Pero no todo lo que vemos es así, no todo lo que escuchamos es así. Entonces, es información que está entrando a nuestra cabecita que se guarda súper guardada ahí, como que a veces la gente dice, no, porque es que yo quisiera olvidarme de esto, pero no es posible. Así que se va quedando en nuestra cabeza, y ante esos famosos triggers, que una de las cosas que trabajamos en psicoterapia es eso, identificar y reconocer Claro. esos triggers, se guardan, entonces aparecen de la nada. Y algunas personas dicen, pero es que yo estaba de lo más tranquilo, de lo más bien, yo no estaba haciendo nada y de momento me dio toda esta crisis. Sí, porque tú quizás no lo podemos reconocer conscientemente así, pero esa memoria, ese recuerdo está ahí guardadito. Y yo creo que eso es una de las cosas más complejas a veces de trabajar en psicoterapia. Es que es complejo porque yo no puedo predecir que eso va a ocurrir. Entonces quizás uno trata de que la persona salga, se exponga, pero no sé que vaya a ocurrir otro accidente, que vaya a ocurrir otra balacera, que vaya a ocurrir un sonido similar. Entonces es un poco complejo el poder tratar de controlar para que la persona se pueda sentir bien. Uno de los ejercicios más importantes, clínicamente hablando, es el que usted piense qué cosas de las que usted vive hoy, de alguna forma u otra, revuelca ese recuerdo. ¿Qué cosas de las que usted escucha, huele, a veces hasta un sabor, puede recordar una experiencia de vida desagradable? Yo creo que esa es una de las reflexiones principales para ir promoviendo un poquito ese autoconocimiento, y que usted pueda entonces determinar si esa experiencia merece la pena que la trabajemos en un contexto de la psicoterapia. Sobre todo porque eso a lo mejor lo que quiere decir es que sí, usted ya es un sobreviviente, no es una víctima de ese abuso, ahora es sobreviviente. Pero a lo mejor hay cosas por ahí de esos recuerdos que podemos sanar y tratar de mirar de otra manera. Y yo creo que esa parte es sumamente importante, el que entendamos que existe tratamiento para el trauma psicológico, existe tratamiento médico, pero también existe tratamiento psicológico que nos puede ayudar a superar ese trauma. Y utilicé la palabra superar, no es olvidar, esa no puede ser la expectativa, porque la verdad es que yo nunca voy a olvidar aquel accidente de tránsito que yo tuve, pero yo lo recuerdo sin dolor, no me persigue, no me afecta en mi funcionamiento diario. Ahora sí puede ser que yo presencie otro accidente o que yo esté a punto de tener un accidente y recuerde ese momento, pero no es algo que constantemente está detrás de mí. Correcto. Y por esa misma línea también, cuando hablábamos de los triggers o de los estímulos, de las cosas que pueden estar ahí, que no podemos controlar y que igual nos revuelcan todas esas memorias, nuestra intención no es evitarlas, sino reconocerlas, conocerlas, poder trabajar con eso y elaborar estrategias de manejo, pero no evitarlas. Porque entonces imagínense, con el ejemplo que le di al principio, esta persona que tuvo ese accidente no quiere regresar a guiar, y a lo mejor manejar es súper importante porque tiene que ir a hacer la compra o porque tiene que salir al trabajo, etcétera. Entonces, no es que no queremos reconocer eso para evitarlo, sino que queremos reconocerlo para poder mirar formas de trabajarlo. De la misma manera,
esa situación, ¿qué representó para usted? Ujú, ¿Qué le hizo sentir? ujú, ¿Cuál es esa interpretación que le damos a ese evento? Porque la terapia psicológica, particularmente aquellas que están enfocadas en trauma, van a trabajar no con borrar ese evento, no lo podemos cambiar, pero sí con transformar la manera en que lo hemos interpretado. ujú. Y eso es un reto en el proceso de psicoterapia. Lo bueno es que en la medida en que hay investigación sobre el tema, que hay bastante en comparación con otras cosas en nuestra disciplina, también hay terapias específicas y terapeutas especializados en trauma que pueden ir directamente a ese evento y a las estrategias para manejar ese evento. Completamente de acuerdo y pienso que es muy importante traerlo. Así que, aunque esto es un tema que podríamos mirar bien ampliamente y dividirlo en cosas más específicas, yo creo que en general, esta es como del conocimiento que queríamos que ustedes tuvieran por si usted o alguna persona que conoce ha pasado por alguna experiencia similar donde ha sido o se ha sentido amenazado y siente que todavía tiene alguna emoción o alguna reacción que esté asociada a ese evento, pues es una invitación a venir a terapia y a trabajarlo. Y sobre todo, pienso que podemos cerrar con esto, la parte del trauma vicario, de que a veces sentimos que el trauma psicológico lo va a vivir solamente la persona que experimentó el trauma y no necesariamente. Una persona cercana puede experimentar lo que se llama el trauma vicario o también le llaman trauma secundario y no fue la persona que lo experimentó, pero quizás le pasó a Melanie y como yo la quiero mucho, como ella es mi amiga, como pues yo siento tanta empatía que el trauma llega a mí también. Y hay investigaciones recientes que dicen que en la medida en que nos exponemos en redes sociales a eventos que quizás no nos han pasado a nosotros, pero que igualmente pues por la empatía pues los percibimos como nuestros, que eso es lo que tú estás diciendo, puede ser que vayamos también reaccionando a esos eventos. Y eso se los dejo como una reflexión, ¿verdad? De qué cosas estamos viendo en redes sociales, qué cosas estamos viendo o escuchando incluso de nuestros familiares, que de alguna forma u otra también, uno, nos pueden poner a nosotros en riesgo de experimentar esa emoción. Y dos, podría también hacer que nosotros estemos de alguna forma reexperimentando con esa persona ese evento traumático. Y nos pasa a los profesionales de la salud mental. Nos pasa a los profesionales de la salud mental, le pasa a los médicos, le pasa a todas estas personas que trabajan con situaciones complejas que uno puede sentir empatía y sentir que pude haber sido yo. Sí. Así que la invitación es a trabajar el proceso o la experiencia de trauma, yo diría que en un espacio formal. Yo creo que el trauma se trabaja en un Estoy de proceso. acuerdo. Si hay algo en psicoterapia que se trabaja formalmente, me parece a mí que es la sanación y la recuperación luego de un evento traumático. Así que la invitación es a trabajarlo, pero también a conocer un poquito sobre el tema para que si alguna de las personas que está cerca de usted está en esa posición, pues también usted pueda comentarle sobre la recomendación. Y la importancia de buscar ayuda profesional. Eso es así. Así que nada, les agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio de Clínicamente Hablando sobre el trauma. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube en Clínicamente Hablando y en las redes sociales. Instagram o Facebook, Clínicamente Hablando, doctora Melanie Ruiz o doctora Tainari Dávila. Gracias por acompañarnos. Siempre un privilegio. Bye.